Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, todos aquellos que están aquí presentes y aquellos que están allá en las redes sociales, que en este momento se disponen a escuchar este mensaje, sean bienvenidos. Es el día domingo 4 de septiembre del año 2020. Vamos a dar inicio y vamos a dar inicio al mensaje de este día. Como ustedes saben, traemos este mensaje que habla de los 5 sentidos. Pero antes de dar el inicio a este mensaje, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios, que sea Dios quien nos hable. Sean bienvenidos y les invito a que pongan atención. Dios tiene algo para ti hoy en este día. Padre celestial, Jehová, Dios todopoderoso, a ti damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración que ya lo hemos hecho. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora en este momento, mi Dios, me dispongo a compartir tu palabra, a exponer tu palabra, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Para que todos aquellos que aún no te conocen puedan llegar a conocerte por medio de tu palabra. Padre, háblanos, Señor. Háblanos a todos, tanto los que están aquí presentes como aquellos que están allá enfrente de la televisión, en las redes sociales. Padre, que tu palabra llegue a lo más profundo de su ser, que los convenza de su pecado y su maldad para que se arrepientan y tú los salves, Señor. Me pongo en tus manos, Padre. Háblanos. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el mensaje de este día. Hoy vamos a hablar acerca del sentido del oído. Del oído. Como les decía en mensajes anteriores, ¿verdad? En la introducción al mensaje, es que todos nosotros cuando nacemos de nuestra madre, cuando nacemos de la carne, traemos en nuestros miembros que forman el cuerpo, traemos 5 sentidos. Sentidos quiere decir de sentir, sensible, sensibilidad. 5 sentidos. Y esos 5 sentidos Dios los depositó en nosotros, humanamente hablando, para poder vivir en esta tierra. Pero cuando el pecado entró la muerte. Y esos sentidos ya no sirven. Les sirven solamente lo más esencial para alimentar la carne. Pero no para el propósito que Dios tenía cuando nos creó. Porque Dios nos creó para buenas obras. Dios nos creó para alabanza de su gloria. El diablo llega y lo roba. Pero luego viene Cristo y nos compra con su sangre otra vez. Y para el mismo propósito. Para la gloria de Dios. Para buenas obras. Para alabanza de su gloria. Entonces vamos a continuar en este mensaje. Y todo este mensaje proviene del libro de Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer una vez más empezando el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí
vienen los mensajes, ¿verdad? En el versículo 14, donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, oigan, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú no los usas, todo lo que tú no usas se destruye, se atrofia, se descompone. Cualquier cosa. Yo simplemente, un ejemplo, tengo mi máquina de cortar zacate, nueva. Compré un weed eater para limpiar las orillas. Pero como en tiempo de invierno no crece el zacate, no se usan las máquinas, cuando llega el momento de usarlas, ya no me sirven. Y tengo que ver quién me las ponga bien. ¿Por qué? Porque no se ejercitaron, no se usaron. Pero cuando ya empiezan a trabajar, ya después al primer jalón la prendes y no te da ningún problema. ¿Por qué? Porque ya está ejercitándose. Y es lo mismo, el ejercitar se refiere en todos los sentidos. Por ejemplo, en lo físico, tu cuerpo físico. Si tú no te ejercitas, si no haces ejercicio, vas a ser una persona gorda, obesa, vas a ser una persona perezosa, una persona que de todo te cansas, no vas a poder brincar, no vas a poder hacer cosas que una persona que ejercita bien su cuerpo lo puede hacer con facilidad. Entonces nosotros necesitamos ejercitarnos en todo. Simplemente, vamos, otro ejemplo, en el amor. ¿Cuántas veces se casa la pareja? Se casan porque de novios se profesaban grande amor y todo bien bonito cuando están de novios, pero ya que se casan, se olvida de todo eso, ya no se ejercita ese noviazgo, ¿verdad? Esas palabras de amor, ya no se ejercita, ya se va perdiendo y vuelve. Como digo, si no hay ese ejercicio, todo se va deteriorando. Entonces, Dios nos puso esos 5 sentidos, humanamente hablando, pero cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, nosotros también, Dios nos equipa con otros 5 sentidos para lo espiritual. Y aquí Pablo, o el escritor a los Hebreos, no se sabe quién es, unos dicen que Pablo, otros, pero sea quien sea, era un siervo de Dios. Y lo que vemos aquí es en el verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Oiga, hay muchas cosas que Dios les revela a sus siervos, pero es difícil de explicar cuando la gente no quiere oír. Se hacen tardos para oír. No es que no oigan, y no se está refiriendo al oír del oído, sino se refiere al oír con el entendimiento espiritual. Porque de oír todos oyen. Entonces dice que es difícil de explicar. ¿Por qué? Dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. O sea, ellos se han hecho tardos. O sea, una persona tarda quiere decir que está retardada. Se han hecho tardos para oír. Y como se han hecho tardos para oír, les mencionaba yo retardado. ¿Cómo actúa una persona retardada? Como un niño. Como un niño. Y por eso sigue diciendo aquí, verso 12, ahí lo dice, miren, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, o sea que después de tanto tiempo, todavía siguen tomando mamila, pacha, dicen en Centroamérica. Todavía siguen tomando biberón. Todavía siguen tomando pecho. Son lactantes. Después de tanto tiempo. Ahora,
Dice en el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, a un niño tú no le puedes dar comida sólida. A un niño que no tiene dientes, ese niño que no tiene dientes no puede digerir, no puede morder, no puede comer comida sólida. ¿Y qué pasa si tú le das a que coma? Y el niño, porque siente el sabor, porque tiene el sentido del gusto, y le gusta y empieza a quererlo morder. ¿Qué va a pasar con ese niño? Se va a lastimar. Las encías, como no tiene dientes, se va a lastimar, va a sangrar, le va a doler. Y es lo mismo lo que Pablo está diciendo aquí, o el escritor a los Hebreos, que dice que es difícil de explicar. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Cuando a una persona religiosa, cuando un cristiano inmaduro, que no ha crecido espiritualmente hablando, recibe esta palabra, ¿qué pasa con él? Le lastima, le duele y ya no quiere. Miren lo que dice aquí en el Evangelio de San Juan, ahí podemos verlo, a lo que yo les estoy diciendo ahorita. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, miren, ahí está. Y vamos a leer el versículo. Dice en el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con ellos. ¿Desde cuándo? Desde cuando Jesús les empezó a decir, acá en los versículos anteriores, en el versículo 60, miren lo que dice. Al oírlas, o sea, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oigan, ¿qué estábamos diciendo acá en la lectura de Hebreos? Acerca de estas cosas tenemos muchas cosas que decir, pero difíciles de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Y aquí lo que leímos está diciendo claramente que sus discípulos, o sea que seguían a Jesús, se apartaron. Dijeron, dura es esta palabra. Como les dije, a un niño le das algo, no tiene dientes, le das algo sólido que coma y le va a lastimar porque está duro. Dice, duro es esto, está duro, no puedo. Entonces, la gente que no ha crecido espiritualmente le siente dura la palabra. A mí me llegaron a poner comentarios, a decirme muchos que yo era un pastor duro, que predicaba muy duro. Pero no es que yo predique duro, es que yo te doy la palabra, lo que Dios pone en mi corazón compartirte. Y si lo sientes duro es por tu inmadurez. Es porque todavía no tienes dientes para morder, para digerir. Todavía no tienes tus 5 sentidos bien ejercitados. Por esa razón es que lo sientes duro. Entonces aquí vemos en este punto, el verso 11 dice, por cuanto se han hecho tardos para oír. Por eso hoy el estudio, la predicación de este día es el sentido del oído. Allá en Corintios, mira lo que nos dice Corintios. Vamos a leer bastante Biblia para que veas que es la palabra de Dios quien nos habla. En 1 de Corintios capítulo 15 verso 33,
Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, o sea, no te engañes, no le hierres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es una conversación? Cuando tú estás hablando con otra persona, cuando tú estás oyendo lo que la otra persona te está diciendo. Pero si tú estás en una conversación mala, dice la Escritura que te va a corromper tus costumbres. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener bien ejercitado el oído espiritual. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, y esto no es nuevo. Esto empezó desde cuando Adán y Eva. Vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, verso 1. Y tiene como título ahí el desobediencia del hombre, ¿verdad? Dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió. O sea, ¿qué cosa hizo la mujer? Oyó. ¿Qué oyó? Oyó la voz de un desconocido. Cuando tú oyes la voz de un desconocido, cuando escuchas la predicación de un desconocido que no conoce la palabra, eso se llama doctrina de demonios. No es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Eva escuchó ese extraño. Y miren, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, del huerto del árbol, dice, de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué cosa siguió haciendo Eva? Siguió con esa conversación, con ese extraño. Y mira cómo al seguir escuchando la conversación la fue llevando a atender a lo que el enemigo quería. Cuando uno te está ya hablando de la palabra de Dios, pero no es conforme a la palabra, Él te está llevando a donde Él quiere, a su religión. Porque todas las religiones están mal. Porque una pone una cosa, otra pone otra, y no es conforme a la palabra. Y la gente quiere llevarte a su religión antes que a Cristo. Porque cuando llegas a Cristo, Cristo no te deja. Nadie te va a arrebatar de su mano. Entonces, es importante escuchar la palabra del que Dios ha enviado a darla, no de un extraño. Aquí Eva siguió escuchando, y en el verso 6, Génesis 3:6, dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Eva escuchó la conversación de un desconocido. Y como leímos aquí en 1 Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso fue lo que llevó a Eva al pecado, y eso es lo que te puede llevar a ti también al pecado, si escuchas esas malas conversaciones y no son de acuerdo a la palabra de Dios.
Ahí en Génesis capítulo 1 versos 27 y 28, vamos a leerlo porque es lo que habla del tema acerca del oído. En Génesis capítulo 1 versos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoréense en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios lo creó Dios al hombre, le dio todo lo que él había creado, le dio la autoridad. Era un hombre privilegiado, no había enemigos. Él solamente debía de atender a la voz de Dios. Eso nos está mostrando que nosotros somos privilegiados, aún en este tiempo. Cuando se nos comparte la palabra de Dios, es porque Dios también te quiere bendecir y te quiere poner por arriba de todas las cosas. Dice que Él nos ha puesto por cabeza, no por cola, para que estemos por arriba y no por abajo. Y vemos allí cómo al hombre desde un principio lo puso por arriba, pero por la desobediencia, por las malas conversaciones, cayó. Y Dios no quiere que eso pase con nosotros. Ahora, se le había dicho que no comiera de ese árbol, ¿verdad? Del fruto, porque el día que comiera ese fruto, ¿qué iba a pasar? Ese día iba a morir. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Desobedeció conscientemente. Él quiso comer. Adán sabía que no debería de comer y lo comió. Y hoy en día Dios te está hablando para que atiendas, porque no quiere que pase lo mismo que pasó con los primeros hombres que creó, a varón y hembra. Eso es lo que dice Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dice Jesús. Miren lo que nos dice Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 9 y vamos a leer en el versículo del 9, Lucas capítulo 9 verso 35. Ahí vemos lo que cuando Dios introduce a su Hijo. Lucas capítulo 9 verso 35. ¿Y qué dice? Y vino, eso fue cuando Jesús estaba en el monte orando, que se llevó a aquellos de sus discípulos que le acompañaron. Y dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oigan. Lucas capítulo 9 verso 35. Ahí está hablando el evangelio de Lucas, que en la transfiguración, se conoce como la transfiguración, donde Jesús se apartó a orar y dejó a sus discípulos a una cierta distancia, y dice que ahí los halló durmiendo. Dice que cuando lo vieron allá, dice en la transfiguración, cómo se les apareció Elías, dice, y Moisés. Se le aparecieron y estuvieron los tres con Jesús. Y cuando ellos lo vieron, dice que entonces oyeron la voz de Dios, el Padre, que dijo: y vino una voz desde la nube, porque había una nube que los cubría, que decía: este es mi Hijo amado, a él oigan. Oigan, desde un principio Dios, cuando envió a su Hijo, toda la autoridad, todo lo dejó a su Hijo. Por eso dice: a él
oigan. Vamos a ver Mateo, capítulo 13, y vamos a leer en los versículos del 9 al 17. Mateo 13, del 9 al 17, dice así. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oigan. Aquí viene Jesús, les habló una parábola, la parábola del sembrador, y al terminar la parábola les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quién no tiene oídos? Hay personas que salen de nacimiento sordos, pero por lo regular toda la humanidad tiene oídos. Hasta los animales tienen oídos. Entonces dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí se está refiriendo al oído espiritual. Y luego sigue diciendo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Oyeron? Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué dice? Porque viendo no ven. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Se está refiriendo en el oído espiritual. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. O sea, refiriéndose, desearon ver lo que vieron, lo que nosotros estamos viendo, y ellos no lo vieron. Oír lo que nosotros estamos oyendo, y ellos no lo oyeron. Aquí vemos bien claro, este pasaje nos habla, ¿verdad? Que por eso es que Jesús les hablaba por parábolas. ¿Para qué? Dice, para que ellos, porque viendo no ven. Y con las parábolas les explicaba mejor las cosas y pudieran entender. Pero toda la gente que ni aún en las parábolas entiende, es porque esta gente ya está profetizado desde antes de Cristo. Dice que eso lo dijo el profeta Isaías. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Y aquí dice, ¿por qué razón? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Se ha engrosado. ¿Qué quiere decir que se ha engrosado? Cuando un corazón literalmente
se llega a llenar de grasa, es un corazón que tiene que ser extirpado todo eso. Le nombran una operación de corazón abierto para poderle quitar toda la grasa que está obstruyéndole a las válvulas y pueda circular la sangre. Se engruesa eso y no deja circular la sangre. Y recordemos que la sangre es la vida. Entonces, eso es lo que dice respecto al corazón. Literalmente, ¿verdad? Pero ya lo que está hablando aquí Isaías, que ese corazón se ha engrosado, es porque la gente ya no circula la palabra de Dios, que es vida. Así como la sangre que lleva la vida, ya no circula por ahí. Ya la gente no piensa en Dios, ya no piensa en lo espiritual, sino todo está en lo material. Todo está en lo material. Y Jesús dijo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Puestos los ojos en Jesús. Cuando el mundo absorbe a la gente, es cuando se va engrosando. Y más cuando le llega a riquezas, que empieza a hacer dinero porque transeando aquí, haciendo esto acá. Porque Dios no te va a dar riquezas si tú no estás preparado para ellas, porque te va a hacer mal. Y eso es bien importante entenderlo, porque hay muchos que ya que tienen dinero y todo, se olvidan, se apartan de Dios. Y por eso Dios conoce el corazón. Por eso es que el reino de los cielos es para los pobres. Y Dios siempre te va a proveer todo lo que necesites, todo, porque es promesa de Él. Entonces aquí estamos viendo acerca de que la gente se hacía tardo para oír. ¿Por qué se hacía tardo para oír? Porque había engrosado su corazón. No le interesaba ya las cosas de Dios. Vamos a ver, por eso también en Apocalipsis, cuando habla de las capítulo 2 y capítulo 3, mensaje a las 7 iglesias, es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 iglesias. En todas termina diciendo: y el que tiene oído para oír, oiga. Se está refiriendo al oído espiritual. Vamos a ver Juan capítulo 5, versos 24 y 25. Estamos viendo todo lo que Jesús nos dice. Capítulo 5 de Juan, y vamos a leer el verso 24 y 25. Miren lo que dice. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí está hablando Jesús que el que oye la palabra y la cree en el que lo envió, dice, ese tiene vida eterna. Tú no puedes creer en Dios si no oyes la palabra de Dios. Y aquí en el verso 25 dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí no se está refiriendo a la gente que ya murió. Aquí se está refiriendo a la gente que está muerta en sus delitos y pecados. Aquella gente que no ha nacido de nuevo, que no ha creído en Jesús. Aquí dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hasta que se acabe de predicar el Evangelio, es cuando Jesús va a venir a levantar su pueblo. Porque todos, no va a haber una persona
que no haya oído la palabra de Dios. Y cuando habla aquí de los muertos, se está refiriendo a la gente del mundo. Porque si se refiriera a la gente que está muerta, ahí no se refiere a esa. Aquí lo podemos ver. Dice, aquí en el verso 28 y 29, ahí ya se refiere a los muertos muertos. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz. Si se dan cuenta, ahí ya está hablando de los muertos muertos. Pero acá en el verso 25 está hablando del que todos los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Se refiere a los del mundo, porque esos son los que Jesús les dijo a aquel hombre que quería seguirlo. Dice, déjame sepultar a mi padre y regreso para seguirte. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, como un muerto va a enterrar a otro muerto, el muerto que va a enterrar a su muerto es el muerto vivo para enterrar a su muerto muerto. Entonces, el mundo está muerto. Está vivo, pero está muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente está muerto. Y estos mensajes son para eso. Para que cuando recibes la palabra, cobras vida, recibes vida. Si fíjate, Eliseo ya tenía años de muerto. Estaban los huesos en el sepulcro, dice la Escritura. Y cuando enterraron a un muerto, y precisamente ahí en el sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo, dice la Escritura que cuando tocó el muerto los huesos de Eliseo, resucitó el muerto. Si los huesos de Eliseo resucitaron muerto, cuanto más la palabra de Dios, que es viva, que es Cristo mismo la palabra. Entonces aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, que se está refiriendo en el verso 25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. No es que el que la oiga literalmente, sino el que espiritualmente la atienda y se convierta de sus pecados y maldades. Que deje que Dios haga la obra en su vida. Ahí vamos a ver lo que nos dice, también hablando acerca de la mujer samaritana. Ya sabemos la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Cómo la mujer, cuando Jesús le dijo, dame de beber, y dice, ¿cómo tú siendo samaritano me pides a mí? Le dice Jesús, si supieras quién es el que te dice, dame a beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Señor, si tú no tienes ni con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar el agua viva? Y entonces le dijo Jesús que el agua que él le daría sería agua viva y que el que la bebiere nunca tendría sed jamás. Y ahí es donde le dice de su marido, ¿verdad? Dice, trae a tu marido. Dice, ¿cuál marido? No tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y ninguno ha sido tu marido. Entonces le dice todo lo que era. ¿Y qué hace esa mujer? Creyó en él. Y se fue a decirle a todo el pueblo. Cuando el pueblo la escuchó, vinieron a ver y creyeron en él. Y luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no tan solo por tus palabras, lo que nos dijiste, ahora creemos porque nosotros le hemos visto y le hemos oído. Ahí entonces estamos viendo, hoy es el día que Dios te tiene ahí enfrente en la pantalla, para que escuches también, así como la mujer samaritana, que le hizo ver su pecado y su maldad. Analiza tu vida, cómo estás, y te vas a dar cuenta que el Señor te está llamando. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere ejercitarte
los 5 sentidos. Y ahorita estamos acerca del oído. ¿Por qué? Porque Jesús quiere darnos vida. Ahí en Marcos capítulo 4, versos 21 y 25, vamos a leer lo que nos dice Jesús. Marcos capítulo 4 y versos 21 al 25 dice así: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no se haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que oyen. Oigan, qué palabras del Señor. Dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Y luego les continúa diciendo, miren lo que oyen. Miren lo que oyen. Porque con la medida con que midan, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Aquí está hablando Jesús acerca de qué importante es poner atención, oír a su palabra. Tener cuidado lo que estás oyendo. Por eso dice, miren lo que oyen. Porque lo que tú oyes, si no lo oyes de la persona correcta, eso vas a enseñar. Eso vas a dar a conocer. Y si Dios no te llamó para ese trabajo, mucho menos si eres una mujer, peor tantito. Hay muchas allá pastoras, otras que son profetas. El mundo está llegando a su tiempo del fin. Y cuando hablo de mundo me refiero a la gente, no a la destrucción de la tierra. Me refiero a la gente. Porque la gente que representa el mundo, cuando Cristo levante a su iglesia, ahí se acabó la oportunidad para el mundo. Ahí se acabó. Y está perdido. Porque ya después viene la era del milenio, pero ahí no es por la gracia. No es por la sangre de Cristo ni por la ley. Allá es por obras. Pero los que son de la gracia, de este periodo de Jesucristo, esos, los que no oyeron la palabra de Dios, se van a perder. Lo que acabamos de leer. Aquí vemos entonces cómo Jesús dijo bien claro, ¿verdad? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? El almud se le nombra a una medida. El almud se le nombra a una medida con la que medían arena, grava, piedra. Estuve analizando qué era el almud. Yo no entendía qué era el almud. Y eso es lo que encontré, que es una medida con la que se medía la grava, arena, todo ese tipo de cosas que no eran comestibles. Se llama almud. Por eso dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? O sea que esa medida, ponérsela, tapar la luz. O luego dice, o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. O sea, la luz, que es la palabra de Dios. El rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz. Entonces, la luz, que es la palabra de Dios, no se pone esa luz, no se da esa luz para taparla con algo, para tenerla escondida. Dice, sino para qué, no es para ponerla en el candelero. Y cuando tú miras ahí en Apocalipsis capítulo 1, donde se le dio la revelación a Juan, ahí vemos donde dice que veía a aquel hombre que se paseaba en medio de los siete candeleros.
Y esos 7 candeleros, cuando vemos, les mencioné hace un rato, las 7 iglesias de Asia, eso representan esos 7 candeleros, las 7 iglesias. Entonces, cuando habla aquí que no es para, dice, no es para ponerla en el candelero, o sea que la palabra de Dios tiene que estar ¿en dónde? En la iglesia. La iglesia me refiero al grupo de personas creyentes en Jesús. Pueden estar reunidas en una escuela, en una casa, en un templo, ¿verdad? Eso, los miembros son la iglesia. Entonces la palabra de Dios, que es la luz, debe de estar se debe de poner en la iglesia. En es dentro de, debe de habitar esa luz dentro de ti. Ahora, también vemos como dijo Jesús allá en Juan capítulo 17, verso 20, donde Jesús estaba orando por sus discípulos, porque él ya se iba, y dijo, no ruego solamente por ellos, dice, sino por todos aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, y aquellos que creen en Jesús por la palabra que nosotros predicamos, esos están siendo protegidos, están siendo bendecidos por Dios, porque Jesús mismo está intercediendo por ellos. Por eso dice, no ruego por ellos, estaba rogando al Padre, sino te ruego por todos aquellos que han de creer en mí. Y estos son ahorita, el presente, allí que me estás mirando en la televisión. Por ti que no has creído, pero si crees en la palabra que te estoy exponiendo, que es la palabra de Dios, entonces también por ti está rogando Jesús, porque tú vas o estás creyendo o ya creíste en la palabra de Jesús que yo te estoy exponiendo. Porque yo no te estoy hablando de religión, yo no te estoy hablando de llevarte a un concilio, llevarte a todas esas cosas que han hecho el hombre. Yo te estoy hablando la palabra. Y si eres religioso, déjame decirte que vas a exclamar como aquellos, dura es esta palabra. Y claro, porque eres un niño, o a lo mejor un aborto porque ni has nacido, te parieron pero fuiste aborto. En Lucas capítulo 10, verso 16, vamos a leerlo. Lucas 10, 16, dice: el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Ya oyeron? El que a ustedes oye, o sea, si me estás oyendo, no me estás oyendo a mí. Estás oyendo a Jesús. Es lo que está diciendo, el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. O sea que si empiezas a murmurar, a hablar mal de mí, no lo estás haciendo a mí. No estás desechándome a mí, estás desechando a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que así lo dice. Que si tú me oyes, estás oyendo a Jesucristo. Porque es la palabra de Él, no es palabra mía. Y por eso viene esa gente que no puede oírlo. ¿Por qué no lo puede oír? Porque no tiene su sentido ejercitado. Ahí en Hechos, capítulo 3, del 11, y abarca, no lo vamos a leer, nomás les estoy diciendo para que lo lean. Yo les voy a sintetizar el punto. Hechos, capítulo 3, versos del 11, termina el 3 y luego abarca el 4, capítulo 4, versos del 1 al 4. No es mucho. Pero dice, ahí está hablando acerca de, en el libro de los Hechos, está hablando acerca de cuando Pedro y Juan curaron a un cojo que estaba pidiendo limosna ahí en el templo que se llamaba La Hermosa. Lo ponían a la entrada, la puerta.
Y Pedro y Juan, dice la escritura, que iban ellos a orar, y ahí miraron a este hombre. Y cuando lo miraron, dice que aquel hombre les pidió, y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ahí lo sana, lo levanta. Y dice que ellos siguieron caminando, y este hombre se asió, dice, se asió de ellos, ya los agarró, y entró con ellos al templo, danzando y saltando, alabando a Dios. Cuando la gente vio, dice la escritura, es lo que estamos hablando aquí, que la gente no lo podía creer. Entonces la gente religiosa, los saduceos, dice que se levantaron contra ellos dos y empezaron, se los llevaron a la cárcel. Y allí vemos cómo les preguntaban que por qué hacían eso, en nombre de quién. Y ahí es donde ellos empiezan a hablarles que era el Jesús el que ellos habían mandado crucificar, que ese en el nombre de él era. Y dice aquí que ellos se quedaron sorprendidos, tenían temor del pueblo, porque dice, señales han hecho y no podemos negarlo. Aquellos hombres miraron las señales, oyeron la palabra y aún así no se apercibieron. Todavía los amenazaron que si volvían a hablar en el nombre de Jesús, de ese nombre, los iban a volver a encarcelar, a golpear. Y allí es donde Pedro le dice, Pedro y Juan, juzguen ustedes si es necesario obedecer a ustedes antes que a Dios. ¿Cuántas veces no te han hablado a ti? ¿Cuántas veces no te han reprendido para que te tornes a Dios? ¿Cuántas veces estás aferrado a tu religión? Porque así te lo enseñaron. Pero llega el Señor, llega con su palabra, y como no tienen los sentidos ejercitados, eres niño, o como dije, muchos ni han nacido todavía. Te recomiendo la predicación, los cristianos que no conocen a Jesús. Tiene más de un año. Se los recomiendo. Entonces, esto es lo que nos dice Pablo ahí. Pedro y Juan, lo que pasó con ellos. Ahora vamos a ver aquí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, y vamos a leer del 8. Dice así, lo voy a ir leyendo, del 8 al 17. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un mensaje muy claro que manda el Señor aquí.
empieza diciendo en el verso 8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. O sea, tú tienes la oportunidad de decidir, porque la palabra está cerca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Esto que te estoy predicando. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que todos y cada uno de aquellos que hemos escuchado la palabra vamos a expresar. Yo lo hice hace 28 años. Pero mira lo que dice en el verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego, mira, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea que el Señor Jesús es con todos, tanto griegos y judíos, con todos los que le invocan. Pero aquí viene el punto. Dice, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Mucha gente invoca a Jesús, invoca a Dios, pero también invoca a su Virgen María, también invoca a San Antonio, invoca a todos sus santos. Y aquí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primeramente tienes que creer. Y para que tú creas, mira lo que dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que tú creas, tienes que oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de fe que predicamos, oír el Evangelio de Jesucristo, oír la doctrina de Cristo. Porque si alguno se extravía y no tiene esta doctrina, dice, no tiene a Dios. Allá en 2 de Juan 9, 10 y 11, ahí lo dice. Y luego dice aquí, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, primero tienen que creer. Pero ¿cómo van a creer si no en aquel del que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Sin haber quien les predique. O sea, ¿cómo van a oír? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí vemos el orden. Para que el Evangelio pueda llegar a todo el mundo, Dios puso un orden. Y ese orden es que se predicara la palabra de Dios, que se predicara el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que se predicara el perdón de los pecados. Pero todo esto tiene que ser por medio de el oír. Pero si no hay quien les predique, y dice, ¿y cómo van a predicar si no son enviados? Yo y mi familia hacemos lo que podemos. Cada quien hace lo que puede a su capacidad. Para llevar el Evangelio se necesita gastos. Y todo eso es de la iglesia. Todo eso es de lo que la iglesia provee para que se siga expandiendo el Evangelio.
Pero si no hay eso, ¿cómo van a ser enviados? ¿Cómo van a ser enviados? Y por esa razón es que hay muchos que se están perdiendo. Hay muchos que están llegando a religiones diversas porque aún no han oído la palabra de Dios, porque no ha habido quien les predique. Yo recorría varios lugares y Dios puso en mi corazón que empezara también a través de las redes, aquí las redes sociales, y es una de las formas como llevo el evangelio, llevo la palabra a mucha gente, pero si hubiera todos los medios, yo viajo ahí porque no hay nada como cuando estás enfrente, pero este medio también sirve para eso. Entonces yo y mi familia hacemos lo que podemos, honramos a Jehová con nuestros bienes, no le damos ofrenda, no le damos el diezmo, le damos todo, suplimos las necesidades aquí y todo lo demás es para la gloria de Dios, y eso es lo que a Dios le agrada. Entonces yo te invito a que pongas atención a esto, porque este mensaje no es mío, es del Señor. Y si te estoy hablando yo ahorita, no soy yo, es Jesús. Mira lo que dice aquí, Juan capítulo 15, ya nomás con eso terminamos, 2 versículos, 2 pasajes. Juan 15, 22, mira lo que dice. Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que Dios te está hablando hoy. Todo lo que te estoy diciendo es porque el Señor Jesús lo está hablando. Él pone el sentir, Él pone la palabra para exponértela. Que si Jesús no hubiera venido y te hubiera hablado, hoy este mensaje te está llegando a ti, pero es Jesús el que te está hablando. Y si tú atiendes, vas a quedar libre de pecado. Pero si no atiendes, no tienes excusa por tu pecado. Y por último, con esto termino. Vamos a ver qué nos dice Proverbios. Con esto termino. Proverbios. Y vamos a leer empezando en el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Antes de seguir, déjame decirte que la sabiduría es Cristo. Él es la sabiduría. Y aquí está diciendo que clama en las calles. ¿No andaba Él aquí predicando en las calles? En las plazas. ¿No iba a las plazas y de ahí le predicaba a la gente? En los principales lugares de reunión. ¿No iba a los templos y les enseñaba a aquellos fariseos sus errores? En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones, o sea, les reprendía su pecado. Y dice, verso 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Cuando habla de los simples se refiere a aquellos que no son cristianos, aquellos que no han creído en Jesús, ni le han creído a Jesús. Porque tienes que creer en Jesús y creerle a Jesús. A ellos son los que les dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Porque recordemos que nosotros somos la sal de la tierra cuando nos convertimos a Cristo. Por eso dice, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo?
vuélvanse a mi reprensión. Y miren, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. O sea, que mientras tú no te busques a Dios, no te vuelvas a Dios, tú no vas a poder entender la palabra de Dios, porque es Dios quien derrama su espíritu para hacerte y hacerme entender su palabra. Y dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Oiga, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cuántas veces no se te ha hablado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no te han dicho que no debes de ser pastora y ahí estás de pastora? ¿Cuántas veces no se te ha dicho que no puedes ser una maestra, o una catequista, una sacerdota o qué sé yo? Porque la mujer no tiene parte en el evangelio para predicar el evangelio de Cristo desde un púlpito. Ni se puede poner a enseñar a los adultos. A los niños sí, porque los niños no son iglesia. Yo he oído mucha gente, no, la iglesia del futuro, o esta es la iglesia. ¿Quién te dijo que los niños son iglesia? Los niños son de Dios. Los niños no son la iglesia. Si tú miras los significados de la palabra iglesia, son los llamados fuera, que estaban en el mundo, pero el Señor los sacó del mundo. Y no se refiere a vivir en esta tierra, se refiere en la inmundicia, en las cosas del mal. A esa es la gente del mundo. Por eso el Señor nos prohíbe que nos juntemos con el mundo. O sea, que tengamos esa amistad muy íntima. Podemos estar con el mundo para hablarles, para predicarles la palabra, hacerles sentir el sabor de la vida que se disfruta, pero solo en Cristo. Porque si no tienes esa sal, esta vida que pasa se te hace muy miserable, muy insípida, sin sabor. Entonces, aquí está hablando bien claro el Padre por medio del Proverbios. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea que cuando te llega la palabra y te reprende, te hace sentir mal, no es que sea el pastor, no es que sea yo, es la palabra. Y entonces es cuando tú debes de reconocerlo, aceptarlo. Pero si no lo quieres, aquí lo dice, y mi reprensión no quisiste. Y mira lo que te dice Dios. También yo me reiré en tu calamidad. Dice que también Dios se va a reír en tu calamidad. ¿Sabes qué es calamidad? Que te viene un problema tras otro, enfermedad tras otra, y no la puedes ver. Y me burlaré cuando les venga lo que temen. O sea, lo que más tengas temor, eso te va a venir. Cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad les llegue como un torbellino, o sea que nomás de repente va a llegar, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, tribulación es sinónimo de sufrimiento, cuando sobre ustedes venga, dice Dios, entonces me llamarán, verso 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Oigan, aborrecieron la sabiduría. ¿Quién dije que es la sabiduría? Es Jesús. Es Jesús. Ahí lo dice en Proverbios. Dice, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. O sea que te decían que estabas mal, te decían que no deberías de hacer eso, y tú menospreciabas toda reprensión que se te hacía, y que no era el pastor, no soy yo, es Dios, por medio de su palabra. Y termina diciendo, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos.
O sea que lo que tú trabajes, eso vas a comer. Si estás trabajando en error, estás trabajando en mentira, eso vas a vivir, eso vas a tener. Y dice, y serán hastiados de sus propios consejos. O sea, porque de acuerdo a ti, de acuerdo a tu entendimiento, tú estás bien. Pero no de acuerdo al entendimiento de Dios. Y como tú te guías por tus propios consejos, por lo que tú crees que está bien, entonces dice que vas a ser hastiado de tus propios consejos. Dice el verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará. O sea que si un ignorante te está enseñando, te va a desviar. Él ya está desviado porque es ignorante. Y el desvío de ellos, a quienes ellos enseñen, los va a matar. Y lo mismo estás haciendo tú si estás enseñando y lo que estás enseñando no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces también vas a ser muerte, vas a servir de muerte para ellos y para ti mismo o misma. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, da a entender aquí que cuando miras que alguien vive mal, no vive de acuerdo a como se dice la palabra, y lo miras que está prosperando y todo, dices, no, pues está bien, si aquel está bien, pues yo también puedo estar bien. Esa prosperidad de ese necio te va a echar a perder. Y no es que porque aquel está prosperado porque Dios lo prosperó, sino porque su padre, el diablo, los prosperó, porque también el diablo bendice a los suyos para que les sirvan. Así como Dios bendice la obediencia. Y termino por último, con eso terminamos. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oiga habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Quiénes dice que van a vivir confiadamente, tranquilos y sin temor del mal? Los que me oigan. Aquí termina este mensaje, el sentido del oído. Mas el que me oiga vivirá tranquilo. Y como dijo Jesús, el que tiene oído para oír, oiga. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirte acerca del oído espiritual. Es el deseo de mi corazón que Dios te haya hablado. Yo no te conozco, no sé quién seas tú, pero Dios sí te conoce. Y por eso te llevo este mensaje a ti, porque Dios quiere que recapacites, que te vuelvas, como dice en su palabra lo que leímos, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Quieres disfrutar días buenos, tiempos de refrigerio? Atiende a la palabra de Dios. Oye lo que el Señor Jesús manda. Que Dios te bendiga, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, te invito a que me llames, me mandes texto y con gusto atenderé. Mi teléfono es área 210-557-8277. Ese es mi número de teléfono, me puedes llamar, me puedes textear o WhatsApp, lo que sea. Y con gusto atenderé tu llamado. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.